podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Irrelevante. Hoy tenemos a Juanjo, un apasionado del mundo de startup y que le encanta marcharse las manos, con proyectos súper interesantes. Ha asesorado, invertido, ayudado o dirigido el lanzamiento de productos en diferentes startups. Es Customer Development, Lean Startup, Go-to-Market, Growth y No Code son palabras que salen de su boca muy a menudo. Desde hace 3 años dirige Uncover City, una startup que organiza comidas y cenas en restaurantes. Por un lado, lo ofrecen para empresas, encargándose del restaurante, de los asistentes, de la facturación, del pago. Y además, hacen que sea una gran experiencia, para que por fin puedas dedicarte a lo importante, que es la reunión y lo que quieras conseguir con ella. Por otro lado, lo hacen para consumidores y en este caso es sorpresa. Esto quiere decir que sabes cuándo es la experiencia, el día y la hora y con quién. Eliges cuántas personas vais. Pero no sabes a qué restaurante vas ni qué vas a comer o cenar. Ahora están mucho más enfocados en crecer el negocio en B2B. Bueno, más o menos te he hecho una pequeña presentación. Juanjo, Bien. Bienvenido. Gracias. Nada, si quieres ampliarla, concretar o lo que sea, y si no, cuéntanos un poco por qué te dedicas a esto y qué es lo que te hace levantarte por las mañanas. Bueno, pues la verdad es que como presentación no sé si añadiría algo más o más bien quitaría, es decir, que está perfecta. ¿Por qué hago esto? Es una pregunta demasiado profunda y me gustaría tenerlo más claro, pero vamos, podríamos decir que ni que sea una meba que me he dejado llevar, ¿no? Pero sí que es verdad que he ido disfrutando el camino. A mí, cuando un proyecto me parece interesante, pues exploro y lo que me ha pasado con el Uncover City quizás ha sido como la madriguera de conejo en Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, que me parecía una cosa que brillaba un poquito y rasca y llevo aquí. Pues invertí en 2017 y dirijo la empresa en 2023, no sé cómo decirte. ¿Por qué me levanto cada mañana? Pues, bueno, hay razones muy personales, es decir, de hecho hoy, otros días no, pero he tenido una mañana fantástica porque me he despertado con mis 2 hijos descojonados, con lo cual eso es maravilloso, pero en el punto profesional, yo diría que fíjate, hay una parte de cliente y una parte de empleado, es decir, la de cliente, quizás soy un poco iluso porque es verdad que soy de los que quiere al cliente feliz hasta un punto de que a veces me paso en el sentido de que sacrifico sin margen, felicidad, que a veces va muy relación, me parece que no. De hecho, tengo conversaciones con advisors de este punto, es decir, oye, que hay que quedarse con cosas para poder continuar, ¿no? Y eso es algo que me ha costado tiempo aprender, ¿no? Porque obviamente si entregas mucho valor gratis, pues todo el mundo encantado, excepto tú. Eso no es el caso, ¿eh? Y hay una parte de verdad que desde siempre creo que mi idea era crear otra empresa, pero una empresa que yo estuviera encantado de trabajar en ella si fuera empleado. Entonces, a mí me flipa ver al equipo, oye, tenemos malos días, que hay momentos chungos, que hay que apretar, que hay que pues, despedir a veces, ¿no? Pero en general, creo que estoy muy contento. O sea, para mí, la empresa que tenemos es una empresa que me encantaría trabajar en ella si fuera empleado. Entonces, a mí es lo que me hace levantarme, ¿no? Entonces, creo que ese es el porqué de la vida. Creo que lo que dices es muy importante, ¿no? Al final, estar trabajando, al final vas a pasar como mínimo 8 horas al día en ese curro o en ese trabajo, en esa empresa, como mínimo. Entonces, qué menos que estés dedicándole a algo que tú realmente creas en ello, ¿no? Eso es como lo ideal. Creo que los que tenemos la suerte de poder dedicarnos, en el que yo me incluyo, a trabajar en lo que nos gusta, somos hasta cierto punto afortunados, yo así lo veo, ¿no? No, mucho. Y no hay que caer en el error de decir, no, es que todo lo que haces mola. No. Es que diría que el 20% me encanta hacerlo, ¿no? Y a veces tengo que luchar contra la procrastinación del otro 80% que voy corriendo por el 20%. Y no, es que hay que emitir facturas, hay que contabilizar, hay que, pues, temas de consultar esto a la gestoría. Como ves ya, lo que me va gustando y lo que no, ¿no?
Pero de alguna forma es el por qué, ¿no? Y sí quería comentar que no he mencionado nada como la razón última del Covo 7, decir, no, oye, pero ¿por qué existe el Covo 7? Y hablo más de mí, ¿no? Pero en cierto modo yo soy motivado. Entonces, en nada encuentro una razón última para una empresa con una propuesta de valor y me enamoro de ella. O sea, yo soy enamoradizo a nivel de modelo de negocio, ¿no? Por eso me gusta colaborar y ayudar a otras startups o bueno, personas en ciertas misiones muy diferentes a la de Covo City porque, bueno, pues veo, o sea, mi misión al final es querer mejorar el mundo, que es la de muchos otros emprendedores, supongo, y veo la forma de mejorarlo de muchas formas distintas, ¿no? Entonces, en concreto Uncovers, porque se levanta cada mañana o porque abre la verja Uncover cada mañana, es porque en el fondo, mi visión última es que creo que aún queda mucho que mejorar en el mundo de la restauración. Creo que hay millones de personas cada día que acaban comiendo algo que no les gusta, que acaban sentados en un sitio que no querían estar y que tienen una experiencia, pues, no perfecta. Nada es perfecto, ¿no? Pero lejos de ser perfecta. Entonces, hasta que eso ocurra, hay mil formas, mil problemas que solucionar. Nosotros empezamos por unos concretos, pero ese es el foco, ¿no? Esa es la visión que dices, joder, que es que este mundo aún, pues muy digitalizado que está, o sea, el tema de la digitalización, yo creo que ya hace una década que nadie hace charlas sobre eso, pero es que en el mundo de la restauración, excepto 2, 3 players que más o menos parecen como obvio, pero no es tan obvio en este mundo ya, ¿no? Sí, no, ese es un tema interesante y sobre todo que abre un abanico de amplio, ¿no? Porque al final es cierto que para muchos sectores lo que es todo el tema de digitalización y tema de innovación está como bastante superado, pero hay otros que son como más tradicionales, y no hablo solo de restauración, sino hay otros muchos, que todavía les queda, ¿no? Y hay mucho margen de mejora, mucho margen de innovación ahí, ¿no? Porque parece que la innovación, el otro día lo hablaba también en un episodio, creo que fue en el tercero o en el cuarto, al final era un tema relacionado con editoriales y con cómo gestionar una editorial. Y al final decía, ¿no? Es que también parece un modelo de negocio que está como muy antiguo, ¿no? Y al final innovar ahí parece que es casi imposible, ¿no? Y oye, y Paz, que era un poco la CEO de esta editorial, lo estaba consiguiendo, ¿no? Y estaba haciendo que una marca de editorial crezca y crezca guay, ¿no? Pues en el sector de la restauración yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que al final propuestas como la vuestra vienen un poco a proponer esa innovación, esa nueva forma de enfocar este tema oye, que le queda mucho margen de mejora. O sea, que por ese lado, súper chulo y súper guay. Y me parece un propósito muy, muy, muy a tener en cuenta. Bueno, te voy a hacer ahora las preguntas que suelo hacer a todos los invitados que pasan por el podcast, ¿vale? Esta pregunta es como random. No sé luego qué haré con ellas. Supongo que haré un recopilatorio o algo, porque es que, te digo, tengo respuestas muy variadas y mola mucho. Vale. Así que nada, te voy a preguntar, ¿qué es para ti una marca y qué es para ti un negocio? Bueno, puedo hacerlo al revés, puedo hacer un lifo, empiezo por el negocio y acabo con marca, ¿vale? Venga. Para mí un negocio se me quedó grabado un profesor que ahora mismo es el profesor de la empresa, que para mí es un referente. Por decir, de negocio, yo lo llevo a modelo de negocio y es cómo se crea valor, cómo se distribuye ese valor y cómo se capta ese valor de vuelta, ¿sabes? Sin hablar de euros, a veces hay diferentes formas de recibir ese valor, ¿no? Entonces, eso para mí es un negocio. Y una marca, no soy un experto en tema de branding, así que a mí me gustó mucho esa frase de tu marca es lo que dicen de ti cuando no estás, ¿no? Entonces, no es tema de solo de diseño, de estética, de colores, de imagen, o sea, eso es como las inteligencias, o sea, no solo hay la inteligencia del colega que tal vez tu hijo sea alguien bueno en mates, sino que hay que alegrarse de que a tu hijo le guste bailar la música, pues hay que alegrarse de que tu marca no solo sea un logo bonito, sino, de hecho, nosotros casi que pecamos en muchas cosas en lo visual. Creo que nuestra marca, la parte fuerte, por ejemplo, es de servicio y entonces es experiencial. Entonces, bueno, es lo que dicen de ti cuando no estás. Yo creo que por eso me quedo mucho. Muy bien. Además, creo que se alinea muy bien con lo que tú has dicho. Al final, vuestra empresa, vuestra marca es muy experiencial, con lo cual es muy importante lo que dicen de ti. Casi capital. Muy bien. Vale, pues vamos a hablar un poquito ahora del sector. Bien puede ser
del sector de la restauración, bien puede ser del sector del startup, ahí te dejo un poco, o quizás, oye, podemos hablar de los dos, ¿vale? Y ver un poco ese nexo de unión, ¿no? Cuéntame un poco cómo está el sector, empezamos si quieres por el tema de la restauración y Vale. luego nos movemos un poco al startup, al sector de las startups y tal. Pues yo creo que hay una dicotomía, es decir, sí que ves como cosas que, como yo decía, de digitalizarse, ¿no? Pero ahora la verdad siguen mandando yo creo que las reglas de juego del viejo mundo, ¿no? De interfaces de personas, pues el tema de que lo que le pica a un restaurador sigue siendo lo mismo casi que hace 30 años, ¿no? Y ahí hay una brecha que yo el punto lo veo es decir, no, es que claro, el inversor es de hecho la restauración les gusta poco, porque es como, no, es que es difícil digitalizar, es que hay que casi evangelizar, educar. Digo, ya, pero a que en 50 años sea absurdo que este sector siga siendo tan desdigitalizado, no sé si existe esa palabra, respecto Si a no, otros. la inventamos. Claro, entonces nos vamos a comer eso, no sé si es Claro. bueno que me lo coma yo, pero sí que supongo que estaremos creando una barrera en ese sentido. Entonces, en cualquier caso, es un sector que además a nivel de facturación en España somos país líder en muchos sentidos, ¿no? Y creo que en nuestro caso, para otros no. Luego el sector startup no, pero el sector de restauración es muy buen sitio donde empezar. Creo que además a nivel hablamos de cocina ya maja, subidita, creo que otro día no sé qué entidad sacó el listado de los 150 mejores restaurantes europeos y teníamos 42. Claro, no habrá países en Europa pues casi un tercio son españoles, ¿no? Entonces, eso por ahí, ¿no? Luego, a partir del sector startup, trabajamos en Nexo Unión, pues yo creo que tenemos un ecosistema brutal. Es verdad que por cultura española somos un país con mucha aversión al riesgo, con lo cual todo tira en la cadena de valor de la inversión y, por tanto, de la innovación en el mundo startup. Es decir, se invierte en cosas más seguras o más de la vieja escuela o nos gusta cosas que conozcamos de antes y por los tickets más pequeños, las más pequeñas y además el entorno burocrático que tenemos no es el mejor. Se van dando pasos, ¿no? Pero es un poco como lo que hablaba de la innovación de la restauración. El que se afinque aquí y haga bien la innovación, haga bien las startups, luego tiene una posición mucho mejor que otros que han dicho, bueno, voy a esperar a que el caldo de cultivo sea mejor, porque eso, cuando tú vayas a llegar, ya se han aprovechado otros de ese crecimiento, ¿no? Por así decirlo. No, al final me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? De que muchas veces el sector de las startups en España es como tiene mucha presión al riesgo, has dicho, y creo que eso es lo que hace un poco, y eso que el sector startup, al menos lo que se percibe desde fuera, ¿vale? Porque yo no estoy metido, ¿no? Pero sí que es cierto que me interesa mucho el tema y los ves un poco como medio de lejos, medio de cerca, ¿no? Pero además tengo gente que lo ha tocado de cerca y está incluso en incubadoras y tal, y entonces como que lo ves un poco de cerca. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Como al final, a pesar de que ha habido una gran evolución en estos últimos 10 años y que el ecosistema está mucho más maduro y ya es... hace 10 años era... o sea, decir que tienes una startup y que buscan inversión y tal es como muy difícil, ¿no? O prácticamente imposible, ¿no? Ahora que parece que lo tienes como más fácil, parece, no sé, es lo que se percibe desde fuera. Al menos hay más conocimiento. Pero sí que es cierto que esa parte de aversión al riesgo, de apostar sobre cosas seguras, sigue tirando mucho. De ahí que el turismo siga siendo la primera potencia de tracción de negocio en España y luego está el inmobiliario, a pesar de la crisis gorda que tuvimos. En fin, que siguen habiendo viejas formas de hacer las cosas o formas como se hacen siempre, o se han hecho siempre, ¿no? Y cambiar esa dinámica es como muy complicado. Entonces, ahí eso es una pelea, pero bueno, creo que todos los que en algún momento hemos empezado a vender cosas que todavía no existían y que había que cambiar cierta mentalidad, nos hemos encontrado con esta. Yo me acuerdo cuando yo empecé en una empresa de Valencia de innovación tecnológica y yo iba con las HoloLens de Microsoft, las 1, a las ferias enseñándolas, ¿vale? Y, o sea, vende tú un desarrollo en HoloLens en el 2015 o en el 2016. O sea, no vendíamos nada. Imposible. O sea, todo el mundo flipaba, pero no vendías nada.
¿sabes? Yo todo el mundo de realidad virtual también en el 16, el 17, 18 y cerré en el 19, creo que fue. Te lo digo porque me he comido eso y además, bueno, yo creo que el crecimiento en España a nivel de innovación está correlacionado con el crecimiento de innovación del mundo. Es decir, que no creo, no lo sé, no soy experto, no creo que estemos despuntando respecto a la línea de regresión del mundo. Entonces, ahí hay que hacérselo mirar. No sé si viene desde arriba, desde que temas políticos tengan que ayudar o no, pero al final los que más están haciendo son entidades privadas. O sea, un Juan Roche en Valencia, un Telefónica con Guaira. Claro. O sea, que desde mi punto de vista, es decir, si es que al final es la entidad privada que decide potenciar la innovación, la que está teniendo más en este sentido. Totalmente, pero bueno, y eso también es un poco cultural de cómo somos como país. Aquí, si quieres, lo podemos abrir este melón, pero somos muy, es verdad, es que esto es un melonaco, pero no somos propensos a emprender, a buscarnos, o sea, al contrario, fíjate, buscamos la seguridad del sueldo, ¿sabes? Somos un país muy seguro. Es que es un melonazo, pero yo esto lo he discutido tranquilamente, Sí. a veces más con pues, más en la sobremesa de una comida copiosa, pero es verdad que yo flipé mucho, esto no es flipé, pero el concepto de mudéjar mozárabe, ¿vale? Piensa que es gente que se sigue a donde estaba, la seguridad de donde vive y me cambia de religión porque me pasa por encima y aquí me quedo. Entonces tú piensas, o sea, ¿eso existe en otros países? ¿Sabes? Seguramente sí, pero ese arraigo a donde estoy, a la seguridad, es muy español, ¿sabes? Y viene desde siglos y siglos para atrás. Bueno, tú piensas en Estados Unidos, consigo trabajo en Atlanta y vivo en Wisconsin, no sé dónde queda cada uno de esos, pues seguro que a miles de kilómetros y fantástico, ¿sabes? Me cojo un avión y te veo por Navidad. Aquí en casa te toca trabajar a una provincia de distancia y el niño se va de casa, ¿sabes? Sí. Pero bueno, cositas que es que parece que no, pero conectan con puntos de inversión, con puntos de innovación, con negocio, con esas cosas. Totalmente, es curioso. Además, si te pones a verlo todo, ya no solo el sector del emprendedurismo, ¿no? Sino es el hecho de búscate tu vida, ¿sabes? Cada vez, y además que ahora todavía hay que añadir el agravante de que encima los jóvenes, el que no tiene ese fuego emprendedor, ese fuego de buscarse la vida, ese va aparte, ese juega a otra liga. Pero de normal, los jóvenes lo que buscan es la comodidad de sus 8 horas, su sueldito, y si pueden vivir en casa de los padres para no tener gastos ni responsabilidades, pues casi mejor, ¿sabes? Porque además lo tienen cómodo. Entonces, claro, intenta tú innovar, intenta tú meter ahí nuevas formas de hacer las cosas, ya no solo de comer o no comer, sino de cualquier cosa. Meter tu innovación ahí es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo también creo que eso no es solo un punto negativo, o sea, creo que de esa debilidad se pueden sacar muchas oportunidades también. Yo creo que es, como país también, oye, pues hay que conocerse también como es uno, ¿no? Creo que forma parte también de cuando tú montas algo, conocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, dónde eres fuerte, dónde puedes encontrar una oportunidad. Y oye, a lo mejor hay que hacer lo que pasa es que nadie lo hace, o no lo hacemos como país, pero porque no tenemos tampoco esa cultura, ¿no? De, oye, No, y pero trabajar nosotros mismos, ¿no? Es muy buen punto este. O sea, de hecho, yo es algo que creo que me aplico, en mayor o menor medida, creo que aplico en el Cover City y que creo que es una filosofía que hay que seguir, ¿no? Hay gente que cree que hay que tratar de fortalecer tus debilidades para intentar como equilibrar tu perfil. Y eso pasa por una persona, por una empresa, por un país, ¿no? Y yo soy contrario a eso. Es decir, no quiere decir que hay que dejar caer tus debilidades hasta el suelo, eso ¿no? Con ciertas contingencias, pero si tú refuerzas tus debilidades te conviertes en un mediocre, como persona, como empresa, como país. Si tú fortaleces tus fortalezas, destacas en eso, ¿no? Entonces, sí, va la picaresca española, los segurolas que somos, la versión de riesgo que tenemos, es que somos sedentarios en nuestra ciudad y no... Ok, eso son debilidades, pero hay fortalezas. O sea, somos un país generoso, somos un país abierto, somos gente que hace relaciones de verdad. Hace poco escuchaba un podcast que hablaba de Estados Unidos, que la gente es como todo máximo, conseguirlo, no sé cuántos, pero que no sientes que hagas una lección para las personas que jamás sea más allá de pura fachada, ¿no? Entonces,
habría que, o sea, no somos, supongo que tú y yo, personas digas para sacar esto, pero yo iría más a, vamos a sacar las fortalezas de este país y vamos a meterle vitamina y entrenamiento, ¿no? Y vamos a... No, totalmente. Pero escucha, y eso, porque lo hemos centrado en el país, pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho, ¿no? Al final, joder, está bien reforzar tus debilidades hasta cierto punto, ¿vale? Para lo que tú dices, no dejarlas caer al suelo. Pero muchas veces el tiempo que invertimos en reforzar esas debilidades lo perdemos, lo dejamos de ganar en mejorar las fortalezas. Al final es foco. Es decir, yo, Es el mismo poco, tiempo, es que... es foco. El Claro, tiempo claro. que tardas en empujar una cosa hacia adelante, la que sea, una caja, si tuvieras 5 cajas que empujar, pues el mismo tiempo llegas menos lejos, ¿no? Y al final es como, ostras, Sí, a lo sí, mejor estoy... a nivel marca, ¿no? Es decir, oye, canales en los que yo, o stat points o lo que sea, y a veces es como, no, tío, es que aquí tienes que hacer esto porque esto lo hace todo el mundo y no sé qué. Y es como, bueno, es que a mí esto se me da mal y lo acabas haciendo por lo hace todo el mundo. Es como lo de las redes sociales, ¿no? Y es como, ahora mismo, bueno, a lo mejor ya voy un año tarde, pero es como, no, tío, es que TikTok, como es nueva, métete ahí, te haces fuerte, no sé qué. Y es verdad que tiene sentido, o sea, que para otros lo tiene. Pero hay un momento en el que dices, tengo que crear todo esto, estos recursos están aquí, pero ¿sabes qué? Que mi empresa es especialista en crear experiencia de puta madre. Tengo que contarlo bien, ¿no? Pero es casi igual de bueno hacer una estrategia de member que hacer vídeos virales en TikTok. Puede ser, ¿no? Entonces, y son cosas que dices, joder, que los recursos necesarios son radicalmente puestos. Entonces, ¿quiere decir que no hago TikTok? No. ¿Quiere decir que lo hago, pero contingencia de una debilidad potencial? Sí, pero lo que hago es reforzar lo otro. Entonces, Claro. y a nivel persona, sobre todo, en el equipo, cuando uno se da cuenta de lo que no se le da bien, es que es lo mejor que puede pasar. O sea, levantarme y decir, Dios, es que esto no. Si somos poquitos, entre todos lo sacamos, pero en cuanto se pueda crecer y eso se acuerde de botella, fichar a alguien que sí sea su pasión, porque es que la hay, además me sorprendo siempre de acuerdo, cómo les gusta a la gente hacer esto si yo lo odio, Sí. y viceversa. Sí, Entonces sí. lo encuentras y tan felices, mientras tengamos unos valores iguales, si estamos encantados de dar el mismo valor o satisfacción a los clientes, que este haga X y yo hago Y y nos comunicamos para que eso funcione. Es que es maravilloso. Ese es el tema muchas veces, ¿no? Que muchas empresas, a mí me pasa, ¿no? Que muchas empresas lo quieren hacer todo ellas internamente y al final lo que les pasa justamente es lo contrario, es decir, que tú lo haces todo internamente y lo que haces es que te limitas en la capacidad de crecimiento, te limitas en los esfuerzos, te limitas en la mirada, al final te vuelve una mirada bastante endogámica y, oye, hay cosas que puedes sacar fuera, que puedes buscar fuera, que te van a dar, que lo van a hacer mejor, seguramente te cueste lo mismo o incluso más barato, y además te van a aportar una mirada que tú no tienes, ¿no? Y eso aplica a marcas, aplica a diseño, aplica a experiencias, aplica a personas, aplica a casi todo. Tener un mentor, tener un amigo que sabe de esto, tener tal, en vez de tú solo en tu casa con tu mujer discutiendo la educación de tus hijos, pues es que va a ser endogámico seguro. O sea, yo pienso, pues, es que, a ver, claro, son dos cosas. Creo que un tema es marco temporal y otra cosa es foco. Es decir, no sé si te pasaba a ti, pero subrayar el libro para el examen, había dos clases de personas, los que subrayaban toda la puta página y los que subrayaban 3 palabras, ¿no? Entonces, va de las 3 palabras. Va a decir, vamos a ver, actividades clave de empresa. Las listo. ¿Te salen 10? Pues te has pasado. O sea, Claro. 3 máximo, o 5, pues porque me lo tengas que convencer. Y todo lo demás no es core. Entonces, según empiezas, yo diría que haz tu lo core, tú digo que debe ser de la empresa y lo demás para afuera. Y es un marco temporal, es decir, y habrá un momento, por tamaño, por recursos, por trayectoria, que incluso lo no core dices, ahora sí tiene sentido por recursos internalizar, porque la gente tiene que vivir de algo. Pongo el ejemplo de la agencia de marketing, que yo siempre he sido anti-agencia de marketing en un principio, porque sí he considerado que comunicar, es decir, distribuir el valor que creas, es core, pero habría que hacer un debate infinito, ¿no? Porque al final la he tenido y la tengo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que escoges aquí y dices, no, la agencia pues me cobra tanto y si lo hago yo pues cuesta menos. Of course. Claro, normal, porque la gente tiene que vivir y tener un margen, pero ojo, lo haces tú mejor, o sea, lo que tú sacas a lo que te cuesta, divídelo, es valor entre coste. Y coges su valor entre coste. Entonces, que hay agencias malas, bien,
También hay una parte importante de elegir el partner adecuado, pero una vez tienes una agencia que te saca bien las cosas y con el coste superior al que a ti te costaría, sigue siendo algo que merece la pena, que tiene un retorno de inversión, por así decirlo, positivo. Entonces, ahí está el punto, es decir, y es un tema de marco temporal, es decir, pues una agencia a lo mejor no es para toda la vida. Quizás tengas que saltar a otra agencia de otro nivel, o quizás tengas que decir, oye, agencia, incluso te pago para que me ayudes a internalizar, meter esto, porque ya sí es core, ya he llegado a un punto por el track record que tengo, que ya sí es core y ya sí hay recursos suficientes para que una persona sola se dedique al SEO, una persona sola se dedique a tal. Ejemplo, Doctor. Claro. No, totalmente. Además, bueno, el debate, yo ahora mismo llevo un tiempo justamente en ese debate, ¿no? En ese debate de decir, oye, al final, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Ofrecemos valor versus coste, ¿vale? ¿Qué es más importante? ¿Pagar por las horas que te cuesta hacer algo o por lo que te va a aportar ese algo bien hecho, ¿no? Es que ese es el ejercicio que no se hace, pero porque no se, muchas veces, primera, porque no tienes tiempo de pararte a analizar. La mayoría de las empresas no tienen, o los decisores en este tipo de situaciones, no tienen el tiempo de pararse a analizar eso. Que, joder, es que realmente me sale más a cuenta pagar a alguien que me lo haga que hacerlo yo, porque me está quitando de otras cosas, ¿no? Y yo eso es una de las cosas que aplico, en mi caso, a casi cualquier cosa. O sea, incluso hasta comprar el pan. Es decir, si me sale más a cuenta comprar la compra por online, porque es las 2 horas que me cuesta ir con la familia a comprar, las puedo dedicar a estar con ella, a estar con mis hijas jugando o llevándomelas a dar un paseo. Oye, pues ese tiempo vale más que los 7, 8, 10 euros que me cuesta que me lo traigan a casa, ¿no? Pues ese ejemplo tan tonto, mucha gente no lo hace. No, por ahorrarte esos 7, 8 euros, estás perdiendo tiempo de calidad a lo mejor con tu familia, por ir a comprar. Y es como, ostras, valor versus coste, ¿no? O sea, ¿qué es más valioso? Pues ese ejemplo que es tan chorra en una familia, que puede ser, que le puede pasar a todo el mundo, eso aplícalo a tu negocio, a tu empresa, en los temas que no controlas o que tienes que hacer sí o sí porque es necesario, pero no es core. Pues ahí está, no sé. Creo que en este punto estamos bastante alineados en eso y la verdad es que me mola mucho. Muy bien, vale, vamos a pasar ahora a un tema un poco más personal o contar un poco más. Cuéntanos alguna anécdota tuya que te haya pasado que digas, jo, esto es curioso, tuya o del equipo, que digas, joder, que realmente sea clave y sobre todo que creas que a la gente le pueda ayudar o le pueda aportar algún tipo de aprendizaje. En fin, en definitiva, algo que digas, joder, es que esto que aprendí en este momento, que me pasó por esta cosa, me ha aportado mucho. Pues supongo que muchísimas cosas. Y lo que pasa es que son, o sea, yo a lo mejor tengo que pensarlo un poco así. A ver, yo por ejemplo a nivel, no sé qué decirte, a nivel selección, ¿no? de personas, a mí me ayuda mucho darme cuenta de que me gusta mucho la gente. Entonces tú dices, y me doy cuenta a las malas. Porque yo llevo fatal las despedidas, llevo fatal los rechazos, llevo fatal despedidas, llevo fatal. Pero para mí, rechazar a alguien en un proceso de selección que aún no he cogido, las primeras veces lo pasaba muy mal. Y lo piensas primero que dices tú, pero bueno, si es que esto es, o sea, es que esto es primero de gestión. Pero claro, lo pasaba muy mal. Y para no pasarlo mal, me monté un proceso de selección un poco automatizado que me ayudaba a tener que entrevistar a menos gente. O sea, a conseguir tener a gente delante mío que de verdad estuviera encajada en valores, cultura, el perfil técnico, las hard skills, para lo último, ¿no? Pero era como decir, si la cago aquí, bueno, más o menos ya era una persona que estaba embocadita, ¿no? Al panel a entrar en la empresa. Y que la hemos cagado en selección, como todo el mundo. O sea, eso sí que es una cosa que es casi más magia o más alquimia porque hay tema social, tema personal, tema de evolución de una persona en un periodo de tiempo que cambia respecto a cómo entraba, tema de verdades, tema de asimetría en la información, pero bueno, no entrando en esto, lo que yo voy es, una cosa que me vale también es decir, ¿cómo enfoco la entrevista?
Y me di cuenta con una entrevista y fue el candidato que me la dio la vuelta y a partir de ahí empecé a hacerlo así. Y es empezar a hacer la anti-entrevista, es decir, vamos a por lo que va a fallar. Vamos a hablar, porque seguramente tú hablar de Kingdom Brand se te dé de puta madre, hablar de Uncover City se me da de puta madre, y vendernos uno al otro el producto. Imagínate, estamos en esta call, ¿para qué te mandas branding? Y ya te vende a ti reuniones con tus clientes en comidas en restaurantes, ¿no? Entonces, hablar de eso, si fuera una entrevista de trabajo, pues al final nos calentaríamos los dos, incluso colaboraríamos, y ahora hay un día en el que hay algo que no me ha gustado de Quinto, y tú algo que no te ha gustado en Cover. Y ¿sabes qué? Que son cosas que lo que te jode a ti y a mí, que podemos haberlas sabido, no Antes. trabajando, sino hablándolo. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo la entrevista diciendo, oye, fenomenal, ya he visto tu perfil, ya he visto tus respuestas, o sea, no me cuentes, no me hagas la disertación de quién eres y que se queda bien. Hablemos de lo que se queda mal. Hablemos de esto, ¿por qué aquí no trabajaste? Hablemos de aquí, ¿por qué estuviste tan poco tiempo? Hablemos de tu mayor cagada, porque tú has hablado de las mías como empleador, ¿vale? Y lo que te va a doler de tu puesto. Porque si eso, una vez hemos hablado de lo malo y seguimos queriendo colaborar juntos, hay opciones de que esto funcione, ¿no? Entonces, fue esa entrevista en la que esta persona pues fue a de huella por lo malo y dije, qué cabrón, claro. Y lo que me sorprendió es que siguiera estando interesado y dije, no, si es que lo que hay que hacer es esto. Y a partir de ahora, a ver, tengo que admitir que con los clientes es menos así, con los proveedores es bastante así, con los partners es muy así y con los empleados es a saco así. ¿Vale? Claro. Sí, sí. A ver, me parece, al final, en el fondo, esto es valores, ¿sabes? Es decir, es cultura y es, vale, ya no es tanto decir qué soy, sino qué no soy, de líneas rojas, ¿vale? Se puede enfocar, tú lo has enfocado, es interesante tu enfoque porque tú lo has enfocado desde el punto de vista de las líneas rojas. Y, vale, ¿qué cosas no entrarías tú aquí? ¿Por qué cosas por el funnel no pasas, no? Entonces, puedes hablar de las cagadas, puedes hablar de los límites en temas también, porque claro, entiendo que tú tienes ya un equipo montado, al menos a mí me pasaba. Yo cuando estaba trabajando en la universidad y dirigía un equipo, yo tenía las piezas ya muy concretas, necesitaba una pieza en concreto y tenía que saber que las habilidades de esa persona que iba a entrar tenían que encajar y las habilidades, no solo las duras, sino las blandas principalmente, porque estaba metiendo un elemento externo en un equipo que ya va robado. Entonces, eso resultaba complicado. Y a mí me ayudaba mucho el filtro de la empresa, es decir, los valores de la marca te hacen un primer filtro, pero luego el siguiente filtro es, vale, ¿cómo funciona el equipo? Eso lo diriges, eso lo pones tú, en principio. Eso lo pone el CEO o lo pone el director del equipo. ¿Cómo funciona este equipo? Funciona de esta manera. ¿Y qué hace que el equipo funcione engrasado y tenga tal? Pues, ¿qué cultura hay? Pues hay esta cultura. Si una persona no entra en esa cultura, en esa dinámica, por ejemplo, me lo invento, una cultura en la que el equipo funciona mucho con una vocación de servicio de ayudar al otro. No de sacar tanto tu faena lo primero, sino de intentar ayudar al de al lado lo primero. Pues eso ya te está diciendo el perfil de gente que tiene que entrar ahí. Una persona que va a intentar mirar, por muy bueno que sea, a sacar su faena antes que nadie, pues a lo mejor en un equipo en el que lo importante es ayudar al otro a que avance, pues a lo mejor no encaja, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabes? Planteándolo en la entrevista. Es decir, oye, si te pongo en un equipo en el que funcionamos así, ¿tú qué haces? Y con la respuesta que te da, ya te da. Entonces, me parece muy interesante cómo lo has planteado y creo que es un muy buen tip el plantearlo desde el punto de vista de las banderas rojas o las cosas que hacemos mal, como tip. Muy bien, me mola mucho. Vale, vamos a ir terminando un poquito la entrevista ya. Estamos llegando ya a la hora que te había comprometido. Vale. Así que nada, quiero que me cuentes un poco cómo ves el proyecto, cómo ves. Ya sé que esto es como muy difícil porque es como sacar la bola de cristal y tal. Y hay a lo mejor mucho sesgo de lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero siendo más o menos honesto, ¿cómo ves tú el sector de la restauración a 10 años y cómo ves Uncover City en ese sector en
10 años, 5 años, o sea, un periodo medio largo de tiempo. Pues mira, creo que las dinámicas en realidad van a ser muy similares de otros sectores que sí que se han digitalizado bien y que eran tradicionales o lo consideramos así, y que es verdad que es un sector que como el servicio jamás será digital, o sea, tú no puedes hacer una videollamada de una experiencia en un restaurante, pues por eso tarda más, nada más, ¿no? Pero es como se embebe lo digital, la tecnología dentro de la experiencia offline, lo que va a cambiarlo todo, y sobre todo los que lo hagan y de una manera, ¿cómo decirlo?, simbiótica o de alguna forma camuflada, que no te rompa la experiencia online, son lo que ganan, ¿no? Es decir, irte a Asturias a un sitio que es puramente de allí, que huele a sidra al entrar, que no sé qué. Es decir, eso no tiene por qué contrastar con ser digital, que parece que digital es moderno, y decir, no, ¿cómo puedo hacer que conviva pues un sistema de reservas, que conviva un sistema de atender a la gente que viene, de gestión de colas o gestión de... O sea, es que hay muchas problemáticas de pago, muchas problemáticas, y dices tú, es que parece que claro, lo artesano, lo antiguo, lo escondido, lo rural y tal, pues eso va a tardar más. Yo creo que no, que al final, si existe Starlink para Internet a todo el mundo, si existe móviles en todas las manos del mundo, esto llegará. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que en 10 años, pues, ¿no te pasa ahora que cuando te subes a un taxi, yo sigo preguntando si te puedo pagar con tarjeta, pero porque tengo un deje desde hace una década de que lo preguntaba? Porque el taxista no le gustaba, te ponía mala cara, ¿eh? Como si lo preguntaras justo al parar, era como el de Pazón, ¿sabes? Era como, no tienes suelto, ¿sabes? Y llega Uber, llega Cabify, que ya no es sacar la tarjeta, que no sacas nada. Entonces, te ponen las pilas. Entonces, tú llegas a un restaurante que yo puedo saber si hay mesa libre desde el móvil, no tengo que llamarte, no tengo que... No sé si te pasa, que llamas y no te lo cogen porque están en el... Y es que es normal, y ya puedo saber que puedo comer ahí. Maravilloso. Pues llegará el día no solo eso, que pasa tus gustos e intolerancias, yo te recomendaré dónde. Que más a tus gustos te diré qué platos de la carta te recomiendo antes de que la abras, ¿no? Y cada vez queremos tener todo el control, pero no hacer nada. Y parece una dicotomía, pero es cuando yo quiera doy a la seta roja y me dejo llevar por la experiencia offline. Y cuando yo quiera doy a la seta verde y me dejo llevar por la experiencia online en el offline, ¿vale? Pero yo creo que sí, y que cada vez más iremos a una personalización máxima. Es decir, creo que cada vez más es bueno para el restaurante y es bueno para el cliente. ¿Por qué? Porque cada vez más tener una carta amplia, gigante, no sé a ti, pero a mí ya me empieza a dar repelús. Es decir, a nivel de gestión de stock, ¿cómo esta gente puede tener 50 referencias en la carta? Es que aquí tiene que haber o cosas malas, o no pueden ser expertos en todo, lo que hablamos antes de las habilidades y fortalezas, o trabajan mucho tema recalentado, lo que sea, pero ya empieza a rayarte. Pues cada vez más llega a cosas más especializadas y de ahí a la personalización. Es decir, oye, si ya antes de que alguien se siente en el restaurante, yo sé que esa persona viene aquí porque encaja con lo que nos salva vuestra gastronómica, pues todos contentos, ¿no? Y eso creo que solo lo podrá la tecnología. Solo para la tecnología. Entonces, en una década, no sé cómo decirte, ¿en una década lleva el iPhone en el mercado o justito, ¿no? Es decir, solo llevamos una década de smartphones, ¿no? Entonces, y ahora mismo, o sea... Es que depende del sector, ¿no? O sea, depende del sector, va como muy rápido en unas cosas y en otras no tanto. Pero sí que es cierto, y ahora estabas hablando y yo estaba buscando ejemplos en mi cabeza de, por ejemplo, cuando yo voy a comer, yo tengo aquí en Elche, donde yo vivo, pues tengo los restaurantes y siempre voy a los mismos precisamente porque o bien me gusta la carta porque es como muy concreta y tengo 4 opciones de una cosa, 4 opciones de otra y ya está, y no me mareo. O sea, yo voy a comer esto y quiero comer esto y voy ahí. 2, porque es fácil hacer una reserva, no tengo que llamar. Hay gente que, a mí, por ejemplo, particularmente, eso sí, a mí me cuesta llamar, o sea, me prefiero hacerlo digitalmente, ¿no? O sea,
llamar, oye, perdona, tienes un sitio, no sé qué para cuántos, para no sé qué. Es un formulario, ¿sabes? Pues ese proceso, si lo puedes hacer digital, oye, pues obviamente tener un teléfono por si te llaman, por supuesto, pero yo creo que ahí ganas mucho, ¿no? Entonces, es encontrar ese equilibrio entre lo que puede ser digital porque mejora la experiencia, digital me refiero, o innovador, y lo que tiene que ser tradicional porque mejora la experiencia. Al O final sea, es eso, ¿no? yo estoy contigo, 100%. Te explico cómo, o sea, y cómo se alinea esto con la visión de Uncover. Es decir, creo que hay, no sé si los listamos, llegamos a más de 20 microproblemas que a veces solucionados, a veces no, a veces mal solucionados en la restauración, ¿no? Y has dicho varios, es decir, oye, la parte de reservar, la parte de llamar o la parte de que saber lo que va a haber o me apetece lo de siempre o los platos que son concretos o cómo me atienden o cómo pago. Entonces, todo eso no deja de ser algo que digas, ¿te has tropeado tu experiencia de comerte eso que quieres comerte? O sea, yo diría que no. Y no, me lleva al extremo, es decir, robots atendiéndote en la mesa. Pues yo, por ejemplo, yo voy a un restaurante a comer, no voy a hacer la fotosíntesis, no voy a coger nutrientes, no soy Neo en Matrix comiendo esa papilla que creo que sabe a pollo, ¿sabes? Voy a una experiencia, ¿no? Entonces, me apetece sentirme, no, me apetece que me hagan la pelota en el sentido de me hablen como si fuera un ministro o un príncipe, a veces no. Y a veces querer el robot y a veces querer el señor con un tono de voz que hay que bajar la voz porque va a hablar y que me va a presentar el plato y se pone la piel de gallina o me entra un cosquillo como si fuera ASMR y eso es lo que estoy pagando también. Entonces, tendrás esas opciones, ¿no? Esa es otra cosa, habrá un elenco, una versatilidad. Y cuando quiera ir al sitio de siempre, ¿por qué voy a usar Arcoba Sitio a lo mejor si yo lo que propongo es en más otros? No, es que podrás seguir haciendo lo que otros problemas que hay, no solo el de elegir restaurantes, si a mí me apetece la hamburguesa del restaurante que tengo aquí al lado, que llevo un Marzazal cerceda la Marzazal en Madrid, pues un restaurante que hace hamburguesas de puta madre que se llama Musinachi. Pues, chico, pues voy, pero a lo mejor el cómo reservo lo que quiero y cómo lo pago y cómo espero o cómo me llega a casa o cómo todo eso solucionado, pero solo la parte de la decisión de dónde la hago yo. O tengo una plataforma de dónde hacerla mejor, ¿vale? Entonces, creo que el problema de que tú acabas yendo a los mismos sitios que nos pasa, creo que al 98% de la gente, es por un sesgo de disponibilidad, entre otras cosas, y es por la seguridad ante lo desconocido. Es decir, oye... Entran muchos sesgos ahí, sí. Claro, entonces dices tú, y si tengo un cacharro, plataforma, app, lo que sea, que después de 4, 5, 3 experiencias ha acertado y disfrutado, el sesgo de la seguridad empieza a desaparecer o no tienes miedo y el sesgo de la disponibilidad, pues bueno, pues algún día se te antojará lo que probaste y vuelves, pero también quita peso. Y hay un ejemplo muy claro digital, importante, no me quiero comparar, pero que se entiende el concepto y es Amazon. No sé tú, yo tengo Amazon Prime. Y entonces, cuando te compras algo, yo no busco en Google, yo lo busco en Amazon. Y me acuerdo que compré una cosa y me decían, ¿costó tanto? Y me dijo, joder, si eso está no sé dónde a X más barato. Y dije, tío, es que no me Ni te lo planteas. No me lo planteo porque es la seguridad de que por ahí va a llegar, tiene las reviews, todos tenemos nuestro algoritmo mental de tantas reviews para que no sea falsini, para que esté ese precio y estas estrellas. All right, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, un USB tipo C a HDMI. Joder, pues es que no me planteo ni idea. Es que no lo miras en ningún sitio, vas a Amazon y ya está. Exacto. Entonces, yo lo que quiero conseguir, y es, por supuesto, es una ambición desmedida, pero hay que apuntar a las estrellas para la luna, claro, es ser eso, ser que cada decisión de comer, cenar, brunch, desayuno, merendar del mundo, no sé si en 10 años, pero el futuro es que digas, pues sí sé lo que quiero o no sé lo que quiero, pero estamos estas personas reunidas, nos tenemos que gastar tanto y optimiza toda la cadena de valor del problema, ¿no? Toda la parte de decidir, de coordinar, de pagar, de llegar, de todo. Y es un futuro muy amplio, hay que ir con el foco a solo este problema primero, luego este problema,
y hacer esa fototrazabilidad y ya llegar al día en que vayamos integrando cosas dentro, como hablábamos antes, que antes no eran core y ahora ya sí, porque lo core ya lo tengo dominado. Justo. Sí, sí, no, muy interesante. A ver, veo que como lo tienes bastante identificado y tienes el objetivo claro, es bastante probable que acabes enfocando todo eso hacia ahí porque lo tienes bastante definido, ¿no? En ese sentido. Así que, ya te digo, yo desde que os conocí, aún no os he probado, pero estoy en lista de espera de tener una excusa, ¿vale? Eso ya te lo comenté la última vez que hablamos. Pero Así claro, que, nada, por último, ya por ir cerrando el episodio, ¿alguna cosa que quieras promocionar, alguna cosa que quieras recomendar, algún contenido, alguna newsletter, algún blog, alguna cosa? Tienes ahí el último minuto para eso. vale, pues bueno, como a mí un libro que me marcó, pues si lo escucho como un teto emprendedor, eh, creo que es que me lo pongo en español, ya lo siento, pero el título no es español, es el de Horowitz, que es el de Hard Things About Hard Things, creo que es, y es un libro que para mí es de negocio, es típico de gestión, pero que lo hace desde un punto muy personal y desde aprendizajes muy personales que creo que lo que mejor vamos a hacer es andar sobre los hombros de gigante, como decía Newton, ¿no? Y coger lo que otros ya han vivido, no es que por qué comprarlo todo el pescado, ¿no? Simplemente es, creo que tienen muchos aprendizajes, muchas cosas que veremos paralelismos en nuestras empresas y que son totalmente aplicables, ¿no? Eso como libro. Como promo, a lo mejor debo comentar, creo que esto se escuchará bastante más tarde cuando lo grabemos, pero Sí, en cualquier esto se caso, escuchará para la siguiente temporada, o sea que seguramente septiembre o por ahí. Estamos en julio. vale, pues bueno, nosotros ahora mismo estamos planteando una estrategia para Navidades muy fuerte de organizar el máximo número de cenas de Navidad de empresa que podamos, ¿no? Entonces, pues nada, nuestra idea es que la gente nos venga diciendo, pues, este es mi preso, estas personas, y nosotros conseguir que eso pase. El preso que tenían esas personas, pero con la diferencia de que te quitas todo el problema de la cabeza De la gestión. de la gestión, que normalmente es un problema que le recae a gente que no es su problema diario. O sea, no soy organizador de comidas y cenas, sino que soy pues el office manager, soy el director del proyecto, soy el que siempre organiza estas cosas en el equipo, o soy el CEO de la startup pequeña, ¿no? O de la pyme. Entonces, esa es un poco la propuesta que tengo y que me gustaría que este invierno, esta campaña de Navidad, pues hagamos feliz a mucha gente en su empresa. Pues dicho queda, todo el mundo en Navidad, ya sabéis, los que estéis escuchando en Navidad en Cover City para que os prepare la cena de empresa, decís a vuestros jefes o a vuestros familiares o a quien queráis, porque ya te digo yo que merece la pena. Por lo que me han dicho, ¿vale? Porque como yo todavía no lo he probado, pero lo que me han dicho es que merece mucho la pena. Así que yo lo recomiendo 100%. Muy bien, Juanjo, pues muchísimas gracias por este ratito. A vosotros, a ti. Esperemos que tengamos oportunidad de conectar en otro momento, de conocernos presencialmente. Por supuesto. Estamos en grupos de Telegram, creo, o sea que... Compartido, ¿no? Y seguro compartido. que tendrá que ser comiendo una mesa y con experiencia en cover para que lo pruebes y para que hablemos, seguro. Por supuesto que sí. Muy bien, Juanjo, pues muchísimas gracias y un saludo. Gracias a ti. Saludos. Chao. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dale like para que podamos llegar a más gente y pueda crecer el podcast. Y si quieres formar parte de la comunidad de Relevante, tenemos un grupo de Telegram en el que puedes entrar y ahí podamos compartiendo contenido relacionado con el branding, las marcas y los negocios. En www.quintonbrands.com/relevante, ahí hay un botón que pone que te puedas unir a la comunidad de Telegram. Y ya está, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.